Estimados amigos y amigas del Paquetado Televisión, bienvenidos nuevamente a una edición más de Abriendo Alamedas en este municipio de Arafo, desde el cual nosotros vamos a hablar hoy en concreto de Candelaria. Nos vamos a mover al municipio de Candelaria, también forma parte del Valle de Güímar, y vamos a contarles a ustedes una realidad sangrante y la manera de gobernar que tienen determinados municipios aquí en el Valle de Güímar con respecto, en esta ocasión, a la problemática de Bajo la Cuesta, un problema sangrante, humano, que está ocurriendo desde hace mucho tiempo en el municipio de Candelaria. Y para ello contamos hoy con dos vocales y portavoces de la asociación Bajo la Cuesta. Contamos a mi derecha con Ramón Loureiro. Buenas tardes. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar aquí con nosotros en el Empaquetado TV. Encantado. Y con José Díaz, que también es vocal de la asociación Bajo la Cuesta. Buenas tardes. Y con ellos vamos a hablar de la problemática de Bajo la Cuesta. En principio, vamos a ubicarlos a todos ustedes porque no todo el mundo conoce esta problemática. El problema en sí. Ramón, ¿cómo comenzó este problema de vivienda en el municipio de Candelaria, en esta urbanización en concreto? A ver, el problema más reciente del que se puede decir, bueno, lo que dio lugar al desalojo, viene dado porque en una ocasión parece ser que cayó una piedra que golpeó un coche y este señor pues presentó quejas en el ayuntamiento por ese motivo. Y entonces el ayuntamiento estimó que había un cierto riesgo de que pudieran dañarse las personas, entonces decretó eso, que había que desalojar la calle porque había que hacer obras de reparación porque había un riesgo para las personas. ¿Y cuánto tiempo llevan estas viviendas ya construidas ahí y gente viviendo ahí? Bueno, José lo sabrá mejor que yo, pero yo creo que unos 30 o 40 años mínimo. Sí, sí. O sea que por un problema puntual de una caída de una roca surge toda esta problemática y el ayuntamiento la medida que toma es pues prácticamente desalojar a todos los vecinos del lugar, ¿no? Sí, sí, no, sí, fue la resolución que tomó. De hecho, la orden de desalojo la firma el alcalde saliente, Gumersindo Trujillo, el día antes, estando como alcalde en funciones, el día antes justo de que tome posesión la actual alcaldesa. Y José, ustedes montaron el año pasado un campamento al lado de la central de Unelco. Sí, sí. Este campamento, ¿qué fundamento tiene? Es decir, protestar, quejarse de lo que está ocurriendo. Sí, en principio es en protesta porque tenemos que ver nuestras casas desde cerca los que podemos. Otros, en el caso de Ramón y el mío, es porque nos han rechazado una ayuda que no solicitamos, que la ha dado el ayuntamiento porque ha querido, porque ha podido declarar la obra de emergencia y no lo hizo en su día, con lo cual ha tirado de las ayudas sociales, que tampoco hemos pedido, y nos hemos visto afectados él y yo, que no tenemos un sitio donde vivir. Entonces, a mí, en mi caso, me denegó la ayuda por tener otra vivienda, a Ramón igual. Entonces nosotros lo que estamos es, yo desde el día 27 del mes pasado hizo un año que me llevo quedando en el llano. Yo duermo todas las noches allí, aunque a la alcaldesa y a los concejales no les consta, teniendo incluso informes de policías de que sí estamos allí, pues no les consta, y Ramón igual, llevamos allí un año completo. Y es eso, en medida de protesta, en medida de que estamos ahí, no solo estamos nosotros, hay más familias que también vienen los fines de semana a ayudarnos y gente que también se queda, que incluso tienen su casa pero vienen a ayudarnos aquí. Ustedes llevan allí aproximadamente un año. Sí, sí, no, más de un año. Más de un año. Más de un año. Y el ayuntamiento, que digamos que, porque imagino que ustedes habrán acudido al ayuntamiento pues a solicitar, pues aparte de la queja, pues a solicitar pues que administrativamente se les ampare de alguna manera, porque ustedes están viviendo en la calle prácticamente, ¿no? Sí, sí, de hecho nosotros le hemos pedido reiteradamente reuniones que ella ha manifestado en los plenos de que tiene con nosotros, que es totalmente falso. O sea, con nosotros no ha tenido ninguna reunión en más de un año que tenemos. Reunión en Bajo la Cuesta. Ella no ha venido a preocuparse por nosotros. Le hemos solicitado incluso un baño químico, agua,
que encima teníamos tomada el agua del riego y lo cortó. O sea, ¿Lo cortó? El agua lo mandó a cortar, o sea, el agua se cortó en su día y no tenemos agua. Nosotros traemos nuestra agua y no estamos, y el que puede pues va a sus casas y tal, pues muchas veces te ves apurado, claro. Pero, o sea, hablar con nosotros y pedir y decirnos si nosotros tenemos necesidad de algo, nunca. Nunca, ningún concejal del cuerpo de gobierno se ha acercado a hablar con nosotros en ningún momento. ¿Y cuántas familias están ahí en ese campamento ahora mismo? Ahora mismo hay 7, ¿no? Hasta sí, somos unos 7 más o menos, 7 sí, casetas ahí. ¿7 familias o 7 personas? No. O sea, ¿Permanentes? Él y yo. nosotros 2 fijos siempre. Después fines de semana o algún día que tal, viene otra gente a quedarse, pero normalmente estamos Ramón y yo. Y gente que viene a colaborar todos los días. Tenemos un compañero que lucha con nosotros, que es Alejandro. Viene también, ya te digo, vecinos que a veces se quedan allí, que también tienen casa, aunque estén alquilados, vienen también a echarnos una mano. Ustedes se están manifestando prácticamente todos los días ante las puertas del ayuntamiento, en los aledaños del ayuntamiento. Pues, ¿qué es lo que piden ustedes? ¿Qué le exigen ustedes al grupo de gobierno de Candelaria, que ahora mismo está gobernado por el Partido Socialista? Pues le pedimos lo que ellos han comprometido. Ellos se han comprometido a que el desalojo iba a durar lo menos posible, que las obras iban a comenzar inmediatamente, cosa que no pasó, que iban a durar 3 meses como máximo, cosa que no pasó, que los vecinos más tardar en septiembre, octubre, esto ya lo dijo a mediados del verano, que volverían a sus cosas, cosa que tampoco ha pasado, y ha sido un despropósito detrás de otro. Entonces la gente lo que le pide es que se deje de tantas promesas y que acabe esto ya. Tener a la gente desalojada tanto tiempo y a gente durmiendo en el llano de Unelco durante tanto tiempo, pues no es razonable. ¿Ustedes en qué condiciones están allí? Imagino que, porque como nos acaba de comentar José, tienen que traer el agua de fuera, imagino que la comida de fuera, estarán en casetas o cosas así. ¿Eso es una manera digna de vivir? Nosotros desde aquí estimamos que no, pero... Hay campamentos de refugiados que viven mejor, sí, la verdad. No, verás, empezamos en su día, como se pensó que era para 3 meses, pues con unas tiendas de campaña, así un poco en plan acampada y demás, pero la cosa se alargó. Llegó el mal tiempo, llegó el viento, las tiendas de campaña se rompían, el salitre hacia mella lo destrozaba todo, entonces ya tuvimos que pasar a hacer una estructura un poco más consistente para tal. Y ahora mismo lo que tenemos son una especie de hangares, parecen casi hangares de aviones de estos así de medio arco, y cada uno lo tiene más o menos acondicionado como puede. Ya has sustituido pues, el colchón hinchable por un colchón reciclado, por llamarle de alguna manera, y un poco más cómodo, pero bueno, el día a día es ese, que teníamos agua, nos la quitaron, teníamos 4 cosillas, el baño químico han dicho que desde luego que no, o sea que sí, es imposible disponer de él, porque el ayuntamiento, sinceramente, ni el ayuntamiento ni Protección Civil, después de las varias alertas que hubo el año pasado por viento y tal, yo nunca los he llegado a ver que se acercaran allí para preocuparse por el estado de los que vivimos allí. ¿Y alguien de algún, no sé, algún grupo político municipal, alguien del propio grupo de gobierno municipal, en algún momento a lo largo de todo este tiempo, se ha preocupado por ustedes, ha acudido al lugar a esa ubicación donde están ustedes ahí, pues de esa manera alojados, les ha comunicado algo oficial, les está diciendo cómo anda el proceso administrativo para que ustedes vuelvan a las viviendas? ¿Les ha dicho algo? Hace cuestión de un mes más o menos, ¿no? Se constituyó una comisión. Una comisión que, bueno, que se hizo efectiva hace una semana. Sí, más o menos. Pero que venían diciendo que ya estaba hecha, pero que tampoco había unos correos que nosotros le habíamos mandado con los nombres de los que estábamos constituidos de la asociación para ir con la comisión, y no les costaba que llegara eso. Sin embargo, estaba en la página del ayuntamiento, en el correo del ayuntamiento. En algún medio de comunicación de aquí, de Tenerife en concreto, salió la noticia de que ustedes ya tenían como una especie de autorización para volver a realojarse. No recuerdo exactamente el medio que fue, pero sí salió eso de que los vecinos de Bajo la Cuesta ya tenían, digamos, que la autorización para volver a las viviendas. ¿Es eso cierto? No, lo que pasa es que la obra es bastante compleja, ¿verdad?
y después consta que hay dos propietarios sobre el talud. Uno de ellos es Unelco Endesa y otro es un propietario privado, es una inmobiliaria, Dani Ran, bastante significativo que una inmobiliaria compre un talud, ¿verdad? Sí. Pero Unelco sí ha afrontado su parte de la obra, de hecho ya la ha finalizado, la parte de la obra. Lo que pasa es que dentro de esa primera parte del talud hay otro propietario más que es Costas. Ya, vale. Sí. En un primer proyecto que presentó Unelco afrontaba toda la obra, incluyendo lo de Costas, pero un informe del propio ayuntamiento le obligó a Unelco a modificar el proyecto porque incluía dentro del proyecto algo que no era de su propiedad, que era esta parte de dominio público. Entonces se han hecho, pues, creo que un par de modificaciones del proyecto original, con lo cual ahora mismo Unelco, después de varios retrasos por falta de permisos y de retrasos por falta de autorizaciones del ayuntamiento para que determinado personal pudiera entrar a la obra, llegaban allí para entrar a trabajar, el vigilante de seguridad no los dejaba entrar porque no había sido notificado de que esta gente venía, bueno, desaguisado tremendo. Sí, lo de siempre, o sea, el tema burocrático, las cosas del Palacio van tan despacio que se hacen eternas y no se arreglan nunca, ¿no? Claro. Entonces lo que iba a ser para 3 meses, pues ha tardado un poco más de un año en finalizar lo que era la primera parte de la obra de Unelco. Unelco ha finalizado, está pendiente de realizar pues unas pruebas técnicas para verificar que todo está ok, pero queda pendiente lo que es la parte de dominio público, que esa parte, pues ya hoy en los medios de comunicación salía, la va a tener que afrontar el ayuntamiento. Bien, y el ayuntamiento, es que a nosotros, desde aquí, desde el empaquetado, lo que nos sorprende mucho, más que el tema burocrático de Costas, porque digamos que la actuación de Unelco Endesa hasta cierto punto ha sido correcta, ¿no? Es decir, ellos han afrontado el hecho de acometer esa obra, se han querido hacer responsables de la parte que es de dominio público, etcétera, etcétera, pero parece que el ayuntamiento no colabora mucho en la cuestión. A la alcaldesa de Candelaria nosotros le mandamos un mensaje desde aquí. Creo que el Partido Socialista debería, como socialista que es o se vende, pues debería de utilizar otro tipo de políticas pues para resolver este tipo de cuestiones, porque se están prolongando demasiado en el tiempo. ¿Qué pasa con el Partido Socialista en Candelaria, señora alcaldesa de Candelaria? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Esto no es un tema puntual, ya lleva mucho tiempo en el Candelero. Esta gente está viviendo en campamentos de esta manera y parece que esto se dilata mucho temporalmente, ¿no? José, ¿tienes algo más que añadir? Sí, o si quieres decirle algo a lo que estás diciendo, es que realmente lo nuestro ha sido, no sé, un despropósito, porque si llevaban 2 o 3 años intentando sacarnos de allí, intentando un desalojo, por lo que sea, no tuvieron tiempo en 3 años de preparar un desalojo para los vecinos. Nunca tuvieron, es que nosotros salimos y tuvieron que improvisar sobre la marcha lo que iban a hacer. O sea, si firmas una cosa y dejas firmar una cosa, tienes que dejar un proyecto por lo menos para reubicar a las personas que has sacado. Nosotros tuvimos que salir de allí por carreteras cuando se nos pusieron... Sí, es cierto que no es la primera vez que nos desalojan. Y tuvimos a la semana estábamos reubicados y podíamos entrar a nuestras casas. Podíamos entrar los fines de semana a cuidar un poco la casa, a ver cómo estaba, a ver qué tal, o sea, a regar lo que teníamos. Nosotros teníamos un jardín que era bastante bueno de ver y sin embargo ahora mismo está seco. Y estamos hablando de árboles protegidos, ¿entiendes? Que tampoco ahí se ha hecho nada. Y claro, al ver que un ayuntamiento que nos ha abandonado y ha abandonado una forma de trabajar que ellos han tenido, o sea, nos han dejado abandonados y nos han sacado a la calle sin nada. Sin tener nada, ellos están improvisando día a día, lo que va saliendo y van solucionando. Yo creo que eso, a las alturas de vida que llevamos, me parece que es fatal. Otro de esos despropósitos de la política municipal en el Valle de Güímar. No es Arafo solo, no es Güímar solo, Candelaria también hay que sumarlo, aunque esté el Partido Socialista gobernando ahí, a ese tipo de gobierno antiguo, improvisado, sin tener unos proyectos técnicos, sin tener una cualificación adecuada pues, para resolver este tipo de problemáticas. Ramón, me acabas de comentar que no es la primera vez que ustedes los desalojan. No, ya se nos desalojó en otras ocasiones, lo que pasa es que en ningún momento los vecinos se han negado al desalojo. Nunca se han negado al desalojo, esto que quede clarísimo.
Lo que pasa es que en las veces anteriores que se nos ha desalojado, como cuando fue la ampliación de la autopista o cuando se instaló el tubo de Valter, se llegó a un acuerdo con nosotros. Mira, hay que hacer esta obra, hay un riesgo para ustedes que están aquí, la obra va a durar tanto tiempo, se va a comenzar en tal fecha, se cuenta acabar aproximadamente en tal fecha, se les va a pagar unos alquileres para que ustedes puedan ser realojados, los fines de semana, como no se trabaja en la obra, ustedes podrán venir a ver sus casas y tal. 6 meses nos fuimos la última vez, Sí, 6 meses. sin ningún problema. A los 6 meses se había finalizado la obra que tenían que hacer, incluso la protección que tiene el talud, porque el talud no es que esté sin ninguna protección, el talud tiene una protección que se puso en su día por parte de esta gente que hizo la obra del tubo, creo que fue, del tubo de Valter, y nosotros regresamos y en ningún momento hubo ningún tipo de conflicto. Lo que pasa es que el ayuntamiento ha pretendido desalojarnos con fecha de salida, pero sin fecha de regreso. Entonces, claro, esto realmente lo que es un desalojo indefinido. No se sabe realmente cuándo vas a poder volver. ¿Cuándo tendrán ustedes la suerte de volver a sus domicilios? Porque no lo saben a No, fecha no de sabemos. Va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Los de la parte del talud de Unelco puede que en algún momento lleguen a sus casas. Yo no creo que sea tan inmediato como el ayuntamiento lo quiere vender, no creo que sea tan inmediato como el ayuntamiento lo quiere vender, pero puede que lleguen a regresar a sus casas. Los que vivimos en la otra parte, en la parte que pertenece a la inmobiliaria Dani Ran, que ni hay proyecto ni se espera, pues sinceramente lo veo muy complicado que lleguemos a volver. Pero bueno, a pesar de ello, ustedes siguen en la lucha, ¿no? Porque evidentemente son sus casas, es donde ustedes están acostumbrados a vivir, son sus domicilios habituales. Y en un principio, ¿con qué grupo de gobierno, si lo recuerda usted, Ramón, ocurrieron aquellos primeros desalojos y no hubo ningún tipo de inconveniente técnico? Sí, los mismos. Los mismos. Era distinto alcalde, pero era el mismo grupo de gobierno. Sí. Pues la verdad que... Una puntualización, cabe recordar que Sindo, el anterior alcalde, ya nos había intentado desalojar en su momento, Sí. pero por un defecto, no sé qué muy bien, eso ya sería el abogado que mejor te lo podría explicar, en el juzgado se lo echaron para atrás. De hecho, la orden de desalojo parte del ayuntamiento. Sí. El juez lo único que Exactamente. da autorización para entrar en domicilio, nada más, pero el desalojo es ordenado por el ayuntamiento. O sea, es el propio ayuntamiento el que Ordena el desalojo. ordena que ustedes salgan de Sí, esa sí, vivienda. Y no les dice, sino que es en base a una cuestión de seguridad o solamente en pero base a eso. Si eso no lo ha negado nadie nunca. Vives debajo de un acantilado, un riesgo siempre lo vas a tener. Un riesgo siempre lo vas a tener. Lo que pasa es que no son las formas. No nos puedes desalojar el día 27 de octubre del 2016 y dictar las bases por las que te vas a regir para dar las ayudas el día 26. No. Has desalojado a la gente antes de saber qué vas a hacer con ella. Evidentemente es que esto ya, y es más, tiene un agravante, es que ya ellos tenían una especie de pasado en el cual podían ampararse pues para hacer correctamente las cosas, porque ya lo habían hecho con antelación. Sí, aquí es más falta de voluntad que de interés, ¿sabes? Es el querer haber hecho las cosas bien desde el principio y no se ha querido hacer. Lo que, como bien comentaba José, ellos lo que han ido, según le iban saliendo problemas, han intentado ir resolviéndolos. No tenían las cosas bien organizadas desde un principio, entonces a medida que le han surgido problemas, porque ella dijo en su momento que las obras empezarían en el momento en que se desalojara, y no fue así. No fue así, tardó el tiempo todavía en empezarse las obras. ¿Por qué? Porque todavía le faltaba el permiso de carreteras, porque todavía no Porque no había previsión. No había previsión de todo lo que iban a hacer, ni mucho menos. Entonces, pues, hacen y siguen, el camino de ellos sigue siendo el mismo. O sea, a medida que van saliendo los problemas, pues van intentando buscar solución a ver cómo lo pueden hacer. Desde luego, el interés por los vecinos que tanto predican, se ve que es totalmente falso, vamos. Sí, bueno, eso es evidente, pero no es en Candelaria solo. Aquí ese tipo de problemáticas es en todo el Valle de Güímar, en todo Tenerife, en toda Canarias y en toda España lo podemos extender. José, a nosotros nos parece realmente preocupante, no solamente el hecho de que ustedes lleven un año en esta situación, sino ese ostracismo, ese bloqueo, esa falta de comunicación que tiene el ayuntamiento actualmente con ustedes, porque es que prácticamente no les dice nada. Y eso que, como hemos visto en las imágenes que han ido
pasando por nuestra pantalla, ustedes se están manifestando constantemente ante el ayuntamiento pues para pedir una solución o por lo menos una respuesta dialogada con el grupo municipal para resolver este problema. Claro, nosotros no queremos estar ahí, o sea, tenemos que estar ahí, porque ya que no se nos atiende, no se nos hace ni caso. Entonces tenemos que estar llamando la atención constantemente, porque es que están dejando caducar expedientes, están dejando pasar el tiempo, están dejando hacer un montón de cosas que tenían que haber previsto antes de sacarnos. O sea, es que esto es muy grave. O sea, vamos a ver, tenías que haber tomado decisiones antes para saber lo que hacías después. Claro, antes de desalojar, pues tener previsto dónde, de qué manera, cómo, dónde va. No olvidemos que aquí se han vulnerado derechos humanos y que aquí nadie está haciendo nada. Y que estamos hartos de pedirlo, de decirlo y no se nos hace caso. O sea, cuando a uno lo sacan de su casa, tenemos derecho a otra casa. O sea, nosotros no pedimos que nos arreglen el risco, nos han obligado. Entonces, si te sacan de ahí, tienen que reubicarte. O sea, eso no hay otra. Y evidentemente cuando se desaloja por este tipo de coyunturas, es temporal, no puede ser, como nos decía Ramón antes, saben ustedes la fecha que salen, pero no saben cuándo pueden regresar. Esto nos parece patético, ¿no? O sea, este tipo de actuaciones políticas, administrativas, que sacan unas personas de sus viviendas en un día concreto y no saben ustedes, después de un año, ¿qué va a pasar No, es que lo más triste de todo esto es que ni se sabe cuándo, o sea, no hay ni una previsión mínima, aproximada de cuándo podremos volver a nuestras casas. Ni los que lo tienen, digamos, más relativamente fácil para volver, ni los que lo tenemos complicadísimo para poder volver. Y la pena de todo esto es que a nadie le importa, o sea, no hay ninguna administración que se preocupe por este tema de decir, ni el juzgado, o sea, el juzgado, yo no entiendo cómo el juzgado le ha dado permiso para poder entrar a mi casa y sacarme de mi casa y no le ha puesto condiciones. Claro. Es decir, vale, usted los puede desalojar, pero no me puede tener esta gente desalojada 20 años. Y no olvidemos, Ramón, que con los mismos casos, o peores que el nuestro, bueno, recientemente el de Santa Lucía, o sea, el del puerto, no hace mucho que fuimos al pleno a aplaudir el esfuerzo que hicieron por esa gente, que de acuerdo que ellos habían hecho una obra primera y que a consecuencia de esa obra pasó lo que pasó, pero bueno, han tomado, y que justo a la semana estaban reubicados y que estaban trabajando en ese tema, o sea, y declararon la obra de emergencia los dos. O sea, no olvidemos que hay caminos para hacerlo, el problema es que no han querido. De hecho, en Candelaria se le propuso en un pleno declarar la obra de emergencia y la rechazaron y no quisieron hacerlo, ¿entiendes? Y yo creo que a día de hoy hubiésemos estado dentro de las casas. Y ustedes, aparte de, digamos, estas manifestaciones que están haciendo todos los días en los aledaños del Ayuntamiento de Candelaria, ¿han puesto esto en manos de juristas, algún abogado, alguien, alguna plataforma, pues para que los ayude a, digamos, que a resolver esta coyuntura que bajo nuestro punto de vista es gravísima, porque no estamos hablando de 3 días ni una semana, llevan ustedes más de un año así, ¿no? Sí, no, a ver, nosotros trabajamos desde hace años con un letrado, don José Ortega de Valenciano, que hace muchos años que está con nosotros también por otros temas derivados de costas y demás, y está en manos de él, pero claro, la problemática es que lo fácil es que cada paso que das, te expongo por ejemplo en mis casos, a mí me deniegan la ayuda para el alquiler, presento un recurso, me lo vuelven a denegar, presento otro recurso, me lo vuelven a denegar, ¿qué opción me queda? Ir al juzgado. Contra una administración, contencioso administrativo, solo empezar son 2.000 euros. No puedes. No puedes, te limita, la justicia te limita los gastos, lo que supone enfrentarte al ayuntamiento, y creo que juegan mucho con eso, Es que es irónico, ¿no? O sea, que tengas que defenderte con quien tiene que defenderte a ti. Quien está usando nuestro dinero y claro, se puede permitir defenderse, nosotros no, nosotros tenemos que buscar dinero todos los meses para pagar el abogado. Y a nosotros nos está costando, vamos, ni te digo lo que nos está costando, porque encima que tenemos que vivir y gastar más de lo que gastábamos antes, porque yo tengo un hijo menor igual que Ramón, con lo cual él no puede estar en la calle y lo tengo en casa de mi suegro.
¿vale? Que yo tenga una casa, eso no quiere decir nada. Yo la tengo arrendada, a ver, yo tengo que vivir, ¿vale? Y que no tengo que dar explicaciones a nadie. Tú me sacas de mi casa, me tienes que reubicar. No hay otra, ¿vale? Y que se nos trate como se nos está tratando, y bueno, lo de Ramón ya es... A mí es que me han querido echar de Canarias. delito. A mí directamente me han querido echar de Canarias. Explícanos eso. Sí, porque a mí me deniega la ayuda al alquiler porque tengo segunda vivienda, pero lo tengo a 2.000 kilómetros en Galicia. Claro. Ajá. Entonces, como tengo una segunda vivienda y la tengo en Galicia, eso me excluye para el derecho al realojo. Vaya, pues esa cuestión nosotros desconocemos si legalmente es así, ¿no? Tampoco podemos manifestarnos al respecto. No sabemos jurídicamente si eso es así, pero de una manera ya a bote pronto nos parece patético eso, ¿no? Sí, bueno, pero es que ¿sabes qué pasa? Que ella, el día 26 de octubre, cuando dictó las bases por las que se iba a regir la concesión de las ayudas, que las ha hecho a través de servicios sociales, pues entre las condiciones que puso fue el estar empadronado, cuando hace más de 6 años que no se permite empadronar a nadie bajo la cuesta, no tener segunda propiedad, pero no tener segunda propiedad no lo circunscribe a la Comunidad Canaria, o sea, lo deja abierto. No tener segunda propiedad en el universo. Tienes en Ganímedes un chalecito, pues ya no te puedo dar la ayuda porque, como en el catastro figura que tiene segunda propiedad, para mí eso es suficiente. La tengas donde la tengas, es suficiente. Bien, pues amigos, nosotros entendemos que hemos colocado sobre la mesa una problemática actual que está sucediendo a fecha de hoy en el Valle de Güímar, en concreto en el municipio de Candelaria. Y a la alcaldesa de Candelaria le tenemos que decir que, independientemente de las coyunturas particulares de uno u otro vecino, están viviendo en la calle. Esto es patético. Y al Partido Socialista le tenemos que comunicar una vez más que sí, este es su modus operandi en los municipios, se está comportando como una muleta de las políticas de coalición canaria, que ya sabemos perfectamente las que son, es decir, gobernar para unos pocos a costa del sacrificio de la mayoría de vecinos de Canarias. Ramón, muchísimas gracias por su manifestación, por sus palabras aquí. Entendemos que este problema es muy grave porque hay gente en la calle, hay niños que no tienen dónde vivir y esto es lamentable. Gracias Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Gracias. José Díaz, muchísimas gracias también a ti Gracias a ustedes. por tus palabras y desde aquí, desde el Empaquetado Televisión, queremos mandar un mensaje, sobre todo a la alcaldesa de Candelaria. Señora alcaldesa de Candelaria, esta es la situación que viven unas cuantas familias bajo la cuesta. Esperamos que tomen ustedes medidas, las medidas que sean oportunas para que estas personas puedan volver a sus domicilios. Y a todos ustedes, amigos y amigas del Empaquetado, les emplazamos a una nueva edición de Abriendo Alameda. Muchas gracias por haber estado con nosotros.